NIF 10, estados financieros consolidados. El objetivo de la Ley 10 es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. El cumplimiento del objetivo dice que para cumplir el objetivo de esta norma se requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente estados financieros consolidados. Define también el principio de control y establece el control como base de la consolidación. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla o una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Establece los requerimientos contables y para la preparación de los estados financieros. Define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertos subsidiarios de una entidad de inversión. La norma no trata de requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos sobre la consolidación. El alcance de la norma dice que una entidad controladora presentará estados financieros consolidados y se aplica a diferentes entidades exceptuando algunas. Como por ejemplo, una controladora no necesita presentar estados financieros si se cumplen con algunas condiciones. En el caso sería que si una subsidiaria total o parcial participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones de ello. Si sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea en la Bolsa de Valores nacional o la internacional. También si no se registran sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo o en una comisión de valores u otra organización reguladora. Su controladora final o alguna de las controladoras intermediarias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para su uso público y que cumplan con todas las leyes. Al hablar al respecto de la NIF 10, nosotros tomamos en cuenta con base al apéndice A, en la cual nos da una lista de términos para la comprensión de palabras específicas al momento del desarrollo de esta norma. Para eso nosotros hemos tomado una pequeña lista en orden de acuerdo a importancia, en buscar una definición y lo que comentamos en la presentación al respecto de una definición de términos. Como primer punto tenemos las actividades relevantes, que estas actividades nos dicen a nosotros que afectan de una forma significativa a los rendimientos de la participada. También está el control de una participada. En este caso, un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, y también nos dice que tiene la capacidad de influir en estos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Tenemos el tercer punto, que es la controladora, que esta entidad que controla a una o más entidades se manifiesta también en los aspectos de organización y funcionamiento y especialmente en la toma de decisiones. Continuamos con el grupo, que el grupo es una controladora y sus subsidiarias, y la subsidiaria es esta entidad que está controlada por otra compañía. No obstante, la empresa subsidiaria suele contar con un alto nivel de independencia, debido a que no cuenta con vínculos del todo del tipo corporativo con la sociedad dominante, y esto ocurre por tener la subsidiaria sus propios órganos de dirección y control, además de su propio capital. En la participación no controladora es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente en la controladora. Y por último tenemos el poder, que son los derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Control. El control se manifiesta cuando un inversor tiene derechos o bien está expuesto a los rendimientos que se generan en una entidad en la cual participa, y además tiene la capacidad para influir sobre dichos rendimientos a través del poder que posee sobre la misma. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que para definir si un inversor tiene control sobre una participada se deben de presentar los siguientes tres elementos. Se tiene poder sobre la participada, se está expuesto o se tiene derecho sobre los rendimientos que se generan sobre la misma, y además se tiene poder sobre la participada para influir sobre los rendimientos que se generan en esta. Un punto muy importante a considerar es que dos o más inversores controlan una participada cuando deben actuar en conjunto para dirigir actividades relevantes. En ese caso, ninguno tendrá control individual. Un inversor tiene poder cuando los derechos que posee le facultan para dirigir las actividades significativas que tienen un efecto sobre los rendimientos generados sobre la participada. Hay que considerar que el poder deviene de los derechos. El poder puede manifestarse de forma directa a través de derechos conferidos por instrumentos de patrimonio, como por ejemplo las acciones. También puede manifestarse de otras formas, como es por medio de acuerdos contractuales. Un inversor tiene derechos o está expuesto a los rendimientos que se generen sobre la participada cuando estos varían derivado del funcionamiento y rendimiento que tenga dicha entidad. Los rendimientos pueden ser positivos, negativos o ambos.
La vinculación entre poder y rendimiento se da desde el momento en que el inversor, además de tener derecho y estar expuesto a los rendimientos que se generen sobre la participada, tiene el poder para influir sobre dichos rendimientos. Requerimientos de contabilización. En los párrafos 19 al 21, la norma nos indica que la controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones, sucesos similares y en circunstancias parecidas. En caso de diferir dichas políticas contables en las participadas, deben correrse ajustes al momento de consolidar, de modo de que siempre se presenten políticas contables uniformes. La consolidación de la participada inicia desde el momento que el inversor obtenga el control y cesa cuando pierde el control de esta. En el apéndice B de la norma, en los párrafos B86 al B93, nos da una guía para la contabilización al momento de consolidar. Dentro de estos tenemos los procedimientos de consolidación. Combinación de las partidas similares para las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo. También se tiene la compensación o eliminación de la inversión de la controladora en subsidiarias, el patrimonio de la controladora en cada una de las subsidiarias. Se eliminan en su totalidad aquellas transacciones intragrupo para las cuentas de activo, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo. Medición. Los ingresos y gastos de la subsidiaria deberán basarse en los importes de activos y pasivos reconocidos en los estados financieros consolidados en la fecha de adquisición o puede interpretarse al valor razonable. El derecho de votos potenciales, la proporción del resultado del periodo y cambio en el patrimonio asignados a la controladora se determinan sobre la base de la participación en las propiedades existentes. Esto debe ser de forma sustantiva u objetiva, se podría interpretar. La fecha de presentación. Los estados financieros consolidados deben ser elaborados en misma fecha. Se puede decir que tanto la controladora como las subsidiarias deben presentar sus estados financieros al mismo periodo. En caso no fuese así, se tomará la fecha de la controladora. Ejemplificando los requerimientos de la contabilización. Tenemos el siguiente caso donde la empresa XY hace una inversión de 150,000 en la empresa ABC. Para consolidar, la norma nos indica de que debemos observar que las fechas se muestren al mismo periodo. Para el ejemplo se cumple, ya que ambos se muestran al 31 de diciembre del 2022. También la norma nos indica de que las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos y flujos de efectivo deben unificarse. Estaremos considerando, para el caso, el efectivo y equivalentes de la empresa XY 4,000 más lo de la empresa ABC por 500, consolidando así 4,500. Del mismo modo nos iremos con cada una de las cuentas, excepto si hubieran transacciones intragrupo, las cuales se deberían eliminar. También la norma nos hace mención de que las inversiones de la controladora deben ser eliminadas y podemos observar ya en el estado de situación consolidado, en el no corriente, que ya no mostramos esos 150,000. Por otro lado, también estaremos eliminando el capital que se refleja en la empresa ABC por 150,000, por lo que ya solo mostraremos en el consolidado lo correspondiente a la controladora por 850,000. Recordemos que una participación no controladora es un punto muy importante tratado en esta norma y se categoriza cuando el patrimonio de una subsidiaria no es atribuible, ya sea de forma directa o indirectamente, por la controladora. ¿Qué significa esto? Pues básicamente nos vamos a enfocar a lo que establece esta norma y dice que cuando esto suceda, pues se debe reconocer en el estado de situación financiera consolidado dentro del rubro de patrimonio, pero cabe de notar que aquí hay que hacer una separación con la controladora, es decir, separado de los activos y el patrimonio de los accionistas de la controladora para que no existan estas desviaciones. La pérdida de control también es otra pauta que es enmarcada dentro de la norma, que está relativamente
direccionada cuando una entidad pierde el control sobre una subsidiaria. Es decir, la controladora ya no tiene ese control para poder ser atribuible a la subsidiaria. En este caso, pues existe lo que es la baja en cuentas en primer punto de todos aquellos pasivos y activos que se encuentran dentro de la entidad. Esto debe hacerse en el estado de situación financiera de acuerdo a su importe inicial en libros, es decir, que esto debe ser reconocido en el momento en que se pierda el control. También están las inversiones conservadas, que estas deben ser específicamente al valor razonable, pero la contabilización se va a tratar de acuerdo a la NIF 9. La ganancia o pérdida de control, pues es otro punto muy importante donde la norma dice que se tienen que tener estandarizados todos esos procesos y si en dado caso puede existir una pérdida o ganancia, pues tratarlo como esto amerita. Enfocándonos un poco más a lo que es la pérdida de control enfocado a las ganancias y pérdidas, pues se establece que cuando una controladora tiene pérdida de control en una subsidiaria, ésta se ve en la obligación de contabilizar estos importes en el otro resultado integral del periodo. Pero si en dado caso estas pérdidas o estas ganancias se llegasen a reclasificar en el resultado de periodo, la entidad en sí debe hacer una reclasificación como un ajuste por reclasificación derivado de los importes que se surgieron por la pérdida de control en la subsidiaria. Y también se debe reconocer un superávit de revaluación cuando se contabilice directamente a las ganancias acumuladas. Es decir, la pérdida de control pues tiene consigo consecuencias que pueden ser atribuibles a las ganancias o bien sea a las pérdidas de la entidad. ¿Cómo se determina si es una entidad de inversión? Una controladora va a determinar si es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es la que obtiene fondos de uno o más inversores. Se compromete con los inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos de capital o inversión y se miden y evalúan las inversiones sobre la base del valor razonable. Para determinar si una entidad es de inversión, las siguientes son características típicas de una entidad de inversión. Las características son cuando tiene más de una inversión, tiene a más de un inversor y tiene inversores que no son partes relacionadas o tiene participantes en la propiedad en forma de patrimonio. El caso que les puedo dar como ejemplo es cuando un grupo de empresas asociadas deciden invertir en una empresa que les va a prestar servicios financieros, económicos, tecnológicos o de recursos humanos. Se hace inversión en la nueva empresa de servicio que se especializa en los servicios financieros o de recursos humanos o tecnológicos y presta los servicios a las empresas inversoras. Esto se da para que cada empresa se especialice en lo suyo. O sea, la empresa que va a distribuir, producir o vender se especializa en eso y la empresa que se va a enfocar en asesoría financiera, técnica, legal, crediticia o recursos humanos, se especializa en ello, logrando hacer un grupo económico mucho más sólido. La base legal para los estados financieros consolidados en Guatemala está normada cuando el Colegio de Contadores Públicos y Auditores adopta las normas internacionales de información financiera en el año 2007, siendo optativo su aplicación en el año 2008 y obligatoria su aplicación en el año 2009. También está el decreto 19-2002 en el artículo 60, donde habla sobre los estados financieros consolidados de las instituciones financieras, donde son obligados a presentar información consolidada en ciertos periodos de tiempo y hacerla pública. Un grupo financiero puede estar formado por bancos, casa de bolsas, seguros, afianzadoras, tarjetas de crédito. Entonces ellos tienen que ser públicas sus estados financieros consolidados. En el caso de empresas de propósito general, los estados financieros consolidados se utilizan más que todo en asambleas con los socios o de accionistas, donde se determinan y se toman decisiones de grupo o distribución de dividendos o aplicar a un préstamo local o internacional. Las actividades de inversión. La norma no nos da una definición muy clara y específica, pero sí podemos consultar qué es una entidad de inversión como tal. Una entidad que tiene como principal actividad la adquisición, tenencia o venta de inversiones financieras. Estas inversiones pueden incluir, por ejemplo, acciones, bonos, instrumentos de deuda, participación de otras entidades, entre otros como fondos de inversión, sociedades de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguro y sociedades de capital de riesgo. Ahora, la norma también nos establece los elementos y las características para poder identificar las actividades de inversión, pero al mismo tiempo la norma nos hace algunas excepciones. Las excepciones están comprendidas en el párrafo 31 al 33 de la NIF 10. El párrafo 31 nos dice que una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni implicará NIF 13 cuando obtenga el control de otra entidad. Al no consolidar, debe considerarse también que debe medir
esta inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado, tal como se indica en la NIF 9. El párrafo 32 nos dice que si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión, o es decir, no cumple con este propósito y actividades para los cuales prestar servicios relacionados con las actividades de inversión, entonces ahí sí deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 a 26 de esta norma y aplicar los requerimientos de la NIF 3. También en el párrafo 3 nos dice que una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea una entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí mismo una entidad de inversión.